mucho, de nuevo de visita. Necesito estar junto a mis hermanos. Necesito este calor de mi pastor, de vosotros, y que el Señor nos ayude, que podamos hacer siempre su voluntad. Amén. Hace nada acabamos de entrar en el nuevo año, ¿no? Estamos en el año 2024 y parece que ayer era 1 de enero y sin darte cuenta ya estamos en marzo. Cada momento, cada segundo que pasa, nos acercamos más a Él. El año tiene 365 días. Tiene 52 semanas, 8.750 horas, 525.600 minutos. Y me preguntaba yo, Señor, ¿cuánto tiempo el año pasado de 8.750 horas estuve cara a cara contigo? Es algo que me pregunto continuamente, y cuanto más me acerco a Él, más pierdo a mi gente querida. Es algo que me doy cuenta día tras día, y eso debe ser así. Porque a veces insistimos y a veces como iglesia creemos en las promesas del Señor. Y el Señor cumple sus promesas. Pero estando hoy comiendo con el pastor, habló algo sobre promesa. Yo dijo, Señor, ya sé lo que voy a compartir. Somos siervos inútiles y prometemos tanto. Y cada vez que prometemos al Señor, no siempre cumplimos nuestras promesas. Amén. Mira, Señor, si tú me sanas, te prometo que... Mira, Señor, si tú me ayudas con este trabajo, te prometo... Mira, Señor, si haces esto en mi casa con mis hijos, te prometo y te prometo. Vivimos prometiéndole cosas a Él. Y he encontrado un hombre en la palabra del Señor que prometió mucho y fracasó en sus promesas. A veces le prometo cosas al Señor. Esto más que nada casi todos lo hacemos. Cuando es principio de año uno dice, bueno, este año, Señor, ¿Verdad? leeré la palabra, pero 3 veces me leeré la Biblia. Este año me pondré, Señor, pasa el tiempo, los días, y nos olvidamos de sus promesas. Y vamos a leer algo que me hace recordar de este hombre que prometió y obviamente fracasó en su promesa, pero como Cristo es misericordioso, vamos a ver lo que hizo el Señor. Vamos a leer en San Juan 18, del 25 en adelante. Juan 18. Prometemos tanto a veces que al no cumplir, eso me pasa a mí. Cuando le prometo algo al Señor, cuando no le cumplo lo que le prometo, me avergüenzo y me escondo y me estanco. Dice la palabra así: Pedro seguía en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él ha negado diciendo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote
pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, replicó: no, te vi en el huerto, estabas con él. Pedro negó otra vez y en aquel momento un gallo cantó. Ahora vamos en Juan 21. Del 3 en adelante dice así: Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Salieron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la orilla. Los discípulos no lo reconocieron. Les preguntó: muchachos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos la echaron y la cantidad de peces era tal que ya no podían sacar la red. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó esto, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron con el barco hacia la orilla, que estaba a unos 90 metros, arrastrando la red llena de peces. Al descender a la tierra, vieron unas brasas con un pez encima y pan. Jesús les dijo: traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Amén y amén a su palabra. Amén. Y para que entendamos el contexto de lo que acabo de leer, voy a meterme en la palabra y voy a decir algo que... Esto es una historia que me he reflejado mucho en ella. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que voy a compartir hoy es una historia que nos habla de Pedro y también habla de nosotros. Es la historia de la promesa peligrosa. Esta historia comienza en una cena muy especial. Esta historia comienza en una cena, en una de la última cena de Jesús con sus discípulos. Y Jesús había estado aproximadamente, como bien sabemos, 3 años y medio, y había compartido su corazón, sus enseñanzas, sus milagros, lo había compartido todo con los discípulos. Los discípulos eran su familia. Y en esta cena algo iba a pasar. Unas horas después, Jesús se iba a enfrentar a uno de los dolores más grandes que un ser humano había soportado sobre la faz de la tierra. Y cuando digo esto, no me refiero a los latigazos que le abrieron su espalda, ni tampoco a los clavos que le clavaron sus manos y sus pies, ni tampoco a la corona de espinos que le abrieron la frente y la cabeza. Cuando digo esto, me refiero a que la justicia de Dios iba a caer sobre él. Cuando me refiero al dolor más grande, no es el dolor físico, sino el dolor que cayó sobre Cristo, que tenía que haber caído sobre nosotros. Amén. Y Jesús sabía el dolor que iba a experimentar y quizás Jesús estaba, no sé si quizás sentimental. Me imagino que estaba en aquella noche un poco triste, quizás, no sé si es la palabra adecuada. Quizás estaba muy sentimental, apagado, sensible quizás es la palabra. El Señor sensible. Y los discípulos juntos en la mesa a su lado, Judas con la bolsa de dinero no sabía dónde esconderla. El Señor los mira y
y les dijo: amados, las cosas se van a poner difíciles. ¿Pero qué dices, Señor? ¿Qué dices? Ellos pensaban: bueno, qué bien, una cena más aquí con el Maestro, somos famosos, hacemos milagros, estando con Él nada nos puede pasar, lo hemos visto, el mar lo escucha, enmudece, estamos bien, nos conoce el mundo entero. Pero Cristo les dice: tengo una mala noticia. Esto va a cambiar, las cosas se van a poner difíciles, van a venir a por mí. ¿Pero qué dices, Jesús? ¿Qué hablas? Sí, van a venir a por mí. Y me van a llevar a la cruz, pero os quiero decir algo, que no soy una víctima. Yo me entrego y quiero que sepáis que cuando las cosas pasarán es porque está escrito. Ellos lo miran con caras de asustados, de como aquellos conejos asustados. ¿Pero qué dice, Señor? Me van a tener que crucificar, pero no os preocupéis. Esto tiene que pasar. Cuando vengan a por mí, vosotros huiréis, pero tranquilo. Esto tiene que pasar, cuento con ellos, me quedaré solo. ¿Qué dice, Señor? Sí, vosotros cada cual huiréis. Y había un hombre en medio de ellos que yo creo que tenía sangre hispana, un tal Pedrito. Pedrito le dice al Señor, quizás lo agarra del hombro y le dice: bueno, Señor, ven que te voy a contar algo. Yo no sé lo que harán estos 11, pero yo lo tengo por seguro, que yo iré contigo hasta la muerte. Yo te amo. Te tengo tatuado en mi corazón, te amo con locura. Lo cual el Señor lo mira y le dijo a Pedro: cuidado, Señor, yo sé que tú eres el maestro, yo soy el discípulo, pero esto no va a pasar. Tú no sabes quién soy yo, Señor. Yo soy Pedro, vengo de un barrio de Galilea, fui un pescador, ando con la espada siempre. Pedro, tiene que pasar, me vas a abandonar tú también. Que no, Señor, que yo te amo, por favor, ¿cómo dices esto? Que yo te amo, yo doy la vida por ti. ¿Sabes? Jesús lo mira con mucho amor y le dice: Pedro, tú también me vas a abandonar, pero tranquilo, cuento con ello. Pedro se pone nervioso, me imagino a Pedro sudando. ¿Pero qué dice, Señor? Yo soy Pedro, el que caminé sobre el agua. Yo soy Pedro, Señor, ¿no me conoces? Lo mira el Señor y quizás le dice: Pedro, me tendrás que abandonar también. Que no, Señor, por favor, que yo estoy contigo. Jesús lo mira con ternura y con palabras que le salen de corazón y le dice: Pedro, además tú por cabezón no es que me vas a abandonar, sino me vas a negar 3 veces. Y esto será de señal de lo que te digo cuando cante el gallo. Recordarás este momento y estas palabras. Lo mira Pedro y le dice: tú no sabes quién soy yo. Jamás te abandonaré, Señor. Todos sabemos lo que ocurrió después. Jesús y sus discípulos se fueron al huerto o al jardín de Getsemaní. Y uno de sus discípulos obviamente le dio un beso en la mejilla, lo vendió por unas monedas de plata. Vinieron a por Jesús como si fuese un maleante, un malhechor, un traidor, un ladrón. Y los guardias del sumo sacerdote lo ataron y lo llevaron preso en medio de aquel caos de la noche.
Los discípulos, al ver toda esta escena, se acordaron de lo que Jesús le había dicho. Muchachos, es necesario que me lleven la cruz. Me vais a abandonar. Pedro, cuando vio que los soldados agarran al Señor, se acordó de las promesas que le hice. Señor, voy a estar siempre contigo. Cuenta conmigo, no sabes quién soy. Entre una y otra, cada cual se fue corriendo. Los soldados romanos malvados le pegaban y le injuriaban y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? El Señor, triste, sin abrir su boca, enmudeció. Pedro ya no sabía qué hacer. En un momento u otro, Dios mío, le he prometido, ¿qué voy a hacer? Viene el soldado mal como agarra a Cristo, saca a Pedro la espada, le corta la oreja, lo mira a Cristo a Pedro. Pedro, quien de espada herirá, de espada morirá. Agarra la oreja, se le pone al soldado. La noche fría, Pedro asustado, quizás entró en un desliz. Cada vez los soldados llevaban a Cristo a la casa del sumo sacerdote. Pedro queda atrás, ya no sabía qué hacer, si avanzara por el Señor o no. El Señor iba con los soldados hacia casa del sumo sacerdote. Imaginaros en la mente de Pedro, una hora antes, lo que le había prometido a Cristo: Señor, te tengo tatuado en mi corazón, te amo, jamás te voy a abandonar. Pero Cristo le dijo: Pedro, no solo me vas a abandonar, también me vas a negar. Pensando Pedro en todo esto, la noche lo confunde, frío. Los soldados se llevaron a Cristo. Pedro poco a poco lo perdía de vista subiendo hacia la casa. Mucho frío, Pedro se siente solo, abandonado. Dice: pero bueno, ¿y dónde están estos? Estoy aquí solo, más solo que la una. Pero el frío de la noche, el miedo y la soledad de Pedro le hizo ver más allá de todo un fuego encendido. Un fuego encendido donde ciertos soldados y ciertos hombres que trabajaban para el sumo sacerdote se calentaban. Ahora, estando Pedro ahí solo, me lo imagino de esta manera, ¿vale? Estoy metido ahí. Quizás llevaba Pedro algo encima, con frío, dice: bueno, ¿qué hago? Empezó a temblar, nervioso. Dice: bueno, me tengo que acercar. Hace mucho frío, llevaba algo, se puso la capucha y empezó a esconderse y a acercarse a aquel fuego. De repente pasa algo, alguien que está ahí lo mira y le dice: a ti no te conozco. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Otro le dice: ¿no serás tú de parte de aquel traidor, blasfemo, ladrón, hipócrita Jesús? ¿No lo conoces? ¿No serás tu amigo de él? Pedro dice: no lo conozco. De repente otro le dice: mira cómo habla. Habla igual que aquellos pescadores de Galilea que andaban con él. Me suena de algo. No, de verdad que no lo conozco. ¿A quién? A Jesús. Este es un traidor. No lo conozco, de verdad que no lo conozco. Pero de repente dice la Biblia que había en medio de aquellas personas una muchacha joven, una niñita, que le dice: yo sí te conozco. Hablas igual que él, te he visto con él. Tú eres uno de ellos. Pedro, asustado, triste: no lo conozco. No lo conozco, ¿qué dices? No sé quién es, ¿qué dices? Te confundes.
empieza a cantar el gallo y Pedro lo había negado 3 veces. ¿Se acuerda Pedro de la promesa que le había hecho el Señor? Yo, Señor, jamás te abandonaré. Estaré contigo hasta la muerte. Quizás por un momento dice la palabra que la mirada de Cristo con la mirada de Pedro se cruzaron. Mientras que Cristo subía, Pedro ahí miró a Cristo y Cristo lo mira con mirada de ternura. ¿Qué te dije, cabezón? A veces las promesas incumplidas son fracasos. Sintió el dolor y quizás Pedro recordó aquella promesa que le hizo al Señor y esto hiciera que Pedro de alguna manera se pare a pensar si es digno o no de servirlo a Él. Ahora voy a parar por un momento esta historia y antes de continuar con esta historia quiero preguntaros algo. ¿Habéis prometido algo al Señor? Señor, este año seré más santo. Este año vendré más a la iglesia. Este año, Señor, me despertaré 2 horas antes cada día. Oraré 1 hora y 1 hora leeré tu palabra. Señor, te prometo que aunque mi mujer quiere discutir conmigo, no voy a entrar con ella en discusión. Haré lo que sea, Señor. Te prometo, Señor, que no tomaré más. Te prometo que dejaré mis amistades que no te convienen y no me convienen. Te prometo esto y te prometo lo otro y te prometo y te prometo. Y pasan los días y lo que prometemos no lo cumplimos. Amén. Pero ¿sabéis cómo somos nosotros? Nosotros cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, medio avergonzarnos, pedirle perdón, arrepentirnos, hacemos una promesa mayor que la primera. Mira, Señor, esta vez, bueno, no es que solamente me leeré la Biblia en español, me la leeré también en rumano, en francés y en inglés. Mira, Señor, no es que me despertaré 3 horas antes, Señor. Y prometemos y no cumplimos. Amén. Y cuando no cumplimos Amén. las promesas para el Señor, a veces nos avergonzamos, nos estancamos y pensamos, no somos dignos de seguirlo a Él. Y hay un ser a veces que viene en nuestra mente y dice, eres un miserable, no vales para ser cristiano, no vales para seguir a Cristo. Y yo pensando en Pedro todo este tiempo, ¿y qué hizo Pedro, hermanos? ¿Os acordáis cuando el Señor se encontró por primera vez a Pedro? ¿Dónde lo encontró? Pedro estaba pescando y le dijo el Señor a Pedro, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Ahora bien, después de este desliz que hubo Pedro pensó, no soy digno de servir a Cristo, lo he fallado, le dije que estaría con Él y lo he negado y lo ha visto todo el mundo. No soy digno, no vago. Estuve con el maestro 3 años y medio, lo vi, me llamó, me enseñó cómo hacerlo y no lo supe hacerlo, he fallado. Y Pedro dijo, ¿sabéis que no valgo para servir al Señor? Lo mío es la pesca. Lo mío es la pesca porque yo sé arreglar barcos, yo es que sé arreglar redes. ¿Y sabéis lo que Pedro ha hecho? Dice la palabra
que se fue a pescar de nuevo. Pedro huyó del llamado del Señor. A veces huimos de su llamado. Y no es que Pedro ha pecado, no estoy hablando de pecado. Estoy hablando que el Señor nos llama. Nos dice, os haré pescador de hombres. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Os voy a enseñar la verdad en mi palabra. Y hay momentos en nuestra vida que nos estancamos y volvemos a lo que antes de conocer al Señor estábamos haciendo. La Biblia dice en Juan 21, 3, Simón Pedro los dijo, voy a pescar. ¿Pero qué estás diciendo, Pedro? Pero me imagino a Pedro deslizando y atormentado, Señor, no soy digno de servirte porque te he fallado, lo mío es la pesca. Estaba pensando ahora en el hotel mientras descansaba, a veces no cumplir una promesa es simplemente estancarte y esconderte. ¿Dónde? En tu casa, con tu matrimonio. No hago nada de mal, hermano. Estoy con mi esposa en casa viendo Netflix. No cumples lo que el Señor te mandó. Mira, es que tengo que ir a entrenar, tengo estudios, tengo deberes. Hacemos de todo, pero no hacemos lo que Él nos mandó a hacer. Y encontramos excusas, y para el Señor las migajas. ¿Y qué mal es estar en casa con que tu matrimonio no sea un escondite para el Señor? Que tus hijos no sean un escondite para el Señor. Que mi casa no me sea a mí pescar peces para el Señor. Y Pedro dijo, voy a pescar. Pedro conocía demasiado a Jesús como para abandonar su fe. Lo conocía demasiado, ha estado junto a Él, lo ha visto, pero se sentía avergonzado. Avergonzado de no cumplir una promesa que le hizo al Señor. Porque era uno de los apóstoles más terrible. Siempre Pedro en todo. Pedro no se iba a ahorcar como Judas, obviamente, pero Pedro volvió de donde el Señor lo sacó. A veces volvemos de donde el Señor nos sacó y decimos, pero no es pecado, no hemos entendido nada. Amén. El Señor nos llamó a comprometernos con Él a ser pescador de hombres. Amén. A veces prometemos y fracasamos en nuestras promesas, pero nos avergonzamos y me de pedir perdón, como lo dije antes. Seguimos prometiendo por encima de esta promesa y Señor, mira, perdona, ahora sí. Y fracasamos en nuestras promesas. Pedro intentó durante 3 años y medio prometiéndole cosas a Jesús y estando con Él y viéndolo cómo lo hace. Pero no pudo cumplir lo que le prometió y de alguna manera u otra dice la palabra que volvió Pedro a pescar. Pero me encanta, porque a veces nos escondemos en nuestro trabajo de no hacer lo que Él nos mandó a hacer. Tenemos por excusa colegios, tantas cosas, hermanos. Mira, si el Señor nos llamó, nos enseñó su palabra, la verdad, nos dio dones. Él no se contenta que usted venga, se sienta a escuchar su palabra. Amén. Está estancado, hermano. Amén. Vivimos en medio de pueblos estancados. Tu llamado no es de venir cada día, sentarte y escuchar la palabra. No hemos entendido nada. El pastor nos enseña esto. Cristo nos llamó a ser revolucionarios.
Amén. Y a veces nosotros somos espectadores. Es verdad. Cristo nos llamó a una guerra y nosotros a veces no queremos batallar. No, Señor, pero qué malo es, si es que no hago nada de malo, Señor. Voy a mi trabajo, vengo a casa, a la iglesia. Vives estagnado, hermano. El Señor no nos llamó a esto. El Señor nos llamó a una revolución, y si estás en calma, preocúpate. Amén. Porque el Señor dijo, he venido a traer espada. He venido a hacer guerra, hermanos. Amén. La paz que yo doy, el mundo no la entiende. Mira, si tus hijos están bien, si todo aparentemente está bien, estoy bien, decimos. Pero no está, el Señor no nos llamó a esto. Amén. Y promesas, si no las cumplimos, y promesa, y huimos constantemente de nuestra llamada, nos escondemos detrás del deporte, detrás de la televisión, detrás de Netflix, yo qué sé cuántas cosas. Pero dice Juan 21, 3, 9, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Salieron pues y volvieron y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Muy bien. Por mucho que te escondes y quieres volver a lo que antiguamente de ser llamado por el Señor hacías, no vas a prosperar. Lo que tienes te va a poseer. Y veo y vivo en medio de gente que en vez de buscar, como se predica, buscar primeramente el reino del Señor y su justicia y las demás cosas, lo predicamos, pero no lo hacemos. Es verdad. De diezmar tenemos que, mira, yo siempre le digo, Señor, ayúdame a no diezmar, a darle el 90% de lo que tú me das. Amén. Porque con el 10 me es suficiente. Porque quizás si con el 10 me alimento, lo otro lo doy para ti, viviré diferente. Y a veces lo que poseemos nos posee. Y vivimos en medio de gente que está poseída por lo que tiene. Cuanto más tienes, más te preocupas porque más tienes que pagar, más tienes que impuestos, seguros, coches, pisos, casas. Y nos olvidamos que Él nos llamó Amén. a ser pescador de hombres. Amén. Pedro, al ver que no se sintió capaz de pescar hombres, dice, Señor, te he fallado, ¿qué hago? Pues no es lo mío quizás de ser su discípulo, no es lo mío, ¿sabes que volveré a pescar? Y dice la Biblia que aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la orilla. Los discípulos no lo reconocieron. Somos tan encegados con pescar para llenar los bolsillos que estamos tan lejos de Él Amén. que no lo conocemos. Amén. Y dice la Biblia, les preguntó el Señor, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos la echaron y la cantidad de peces era tal que no podían levantar la red. El versículo 7 es brutal. Entonces el discípulo, el que Jesús amaba, el que no le prometió nada al maestro, dice, es el Señor. ¿Cómo? Simón Pedro se volvió loco. ¿Cómo que es el Señor? Sí, es el Señor. Entonces el discípulo que Jesús amaba le dijo, ¿a quién? A Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó esto, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se tiró directamente en el agua sin esperar que el barco venga. Y me quiero imaginar hacia Pedro. Se fue nadando hacia Cristo, se fue nadando, llegó al mar, todo mojado, se tiró a sus pies y le dijo, Señor, perdóname. Perdóname porque no había cumplido con lo que te prometí. Te he fallado, Señor.
perdóname, no soy digno de ser llamado apóstol tuyo. Te hice tantas promesas y fracasé, perdóname, Señor. Los otros discípulos fueron con la barca hacia la tierra. Había como 90 metros arrastrando la red llena de peces. Al descender a la tierra, vieron unas brasas y un pez encima y pan. Ahora, lo que estaba pensando, y ¿os acordáis que Pedro se acercó a un fuego prohibido buscando el calor que a él no le agradaba? Con unas brasas Pedro negó al Señor, y con unas brasas Cristo espera a Pedro. Ojito, hermano y hermana mía, ¿qué brasas estamos escogiendo? ¿En qué brasas nos sentamos? Pedro buscó el calor de los amigos que no le convenía. Buscó el calor humano, buscó el fuego que no le convenía, y por buscar lo que no le convenía, lo negó al Señor. ¿Cuántas veces nos sentamos en la mesa con gente que no nos conviene y negamos al Señor sin darnos cuenta a veces? Mira, ¿sabes qué? Qué malo es estar en estas fiestas con mi familia, con mis primos. Qué malo es. No es malo. Cristo es unión. Cristo es amor. Cuidado, hermanos. Amén. Y me encanta Cristo. Y dice el versículo 10. Y vieron, ¿a quién más? A Jesús, que les dijo: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Como Pedro se fue a pescar y no pescó nada, exactamente esto pasará conmigo y pasará contigo. Cuando nosotros dejamos de hacerle caso a su llamado y hacemos lo que a nosotros nos parece que está bien. Tendrás satisfacción en tu escondite, hermano, y en tu deporte, en ver Netflix, en ver Facebook, en interesarte en la vida de los demás. Pero no te hará feliz esto. Nosotros nos sabemos esconder muy bien, pero el Señor sabe buscarte, encontrarte mejor todavía. Qué fuerte lo de las brasas. Y vamos a leer del versículo 15 a 19, que esto me mató. Dice así, empieza la locura. Después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pero ¿por qué me preguntas esto, Señor? Si sabes que te dije que yo te amo más que ellos, te prometí y te fallé. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me lo recuerdas, Señor? Qué fuerte cómo toca al Señor en el punto sensible. Bocazas, has dicho que me amas. Te he llamado, te he enseñado cómo pescar hombres. ¿Por qué me prometes algo y no cumples? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Cómo? Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos y no te vayas a pescar peces, porque yo te he llamado a ser pescadores de hombres. Ni me imagino lo que le pasó a Pedro por su cabeza, hermanos. Y sigue diciendo la palabra. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro ya no podía más, y dice la Biblia
Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Esto es la historia de un hombre que estuvo con Cristo 3 años y medio sin conocerlo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y el versículo 18 dice: te aseguro que cuando eras más joven te ceñías la túnica dispuesto a ir donde quieres. Cuando no estamos en el Señor, nos ceñimos la túnica y hacemos lo que queremos. Pedro, de alguna o de otra manera, hacía lo que él quería porque decidió volver a la pesca. Pero dice más: pero cuando seas viejo, tendrás que extender tus manos y otro te ceñirá la túnica y te llevará a donde no quieras. Que el Señor nos ayude y que Él nos lleva a donde nosotros no queremos, hermanos. Y dice Jesús en el versículo 19, Jesús dijo esto dando a entender la muerte con que había de glorificar a Dios, y añadió por segunda vez: sígueme. Y estaba pensando yo, digo, Dios mío, qué fuerte lo de Pedro, que estando conociéndolo, hace una promesa, se desliza, se vuelve loco, tímido, entra en su casa, loco, no soy digno, de verdad, Señor, que no valgo. Viene el Señor por segunda vez, lo trata, le da de comer, le da de beber. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Pues apacienta mis corderos. Y veo a un Pedro antes de Cristo y un Pedro después de Cristo. Y dice la palabra del Señor textualmente que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba enfermos. Hay gente que esté en la iglesia 30 años sin conocerlo, pues quizás lo conoce pero no está convertida al Señor. Amén. Un principio de Pedro, un primero Pedro y un segundo Pedro. ¿Cómo cambió Pedro? Que dice la palabra que cuando fue lleno del Espíritu Santo y predicó, miles de personas se convirtieron a su primera prédica. El Señor nos llama y no entendemos su llamado. Nos estancamos, nos sentamos. Que no sea mi esposa un estanque y no escondide para el Señor. Amén. Que no sean tus hijos tu escondide Amén. perfecto para esconderte de tu llamado, de su llamado. Un Pedro antes, un Pedro después, y me vuela la cabeza cuando pienso en él. Andaba Pedro con la espada estando con Jesús. Yo doy la vida por ti. Pero no entendió nada Pedro hasta su segunda vez cuando lo llama el Señor. Y que el Señor nos ayude, que podamos entender nuestro llamado y lo que Él nos da, los dones, que los ponemos en práctica para Él. No para nuestros beneficios, que te digo algo, cuando tú pescas para ti, te faltará de todo. Pero cuando tú pescas para Él, Amén. en tu casa habrá peces y habrá pan. Amén. Y nunca te faltará. Y somos así. Somos como Pedro muchas veces, pero que el Señor nos ayude a ser como el segundo estado de Pedro, no como el primero. Que el Señor nos ayude que no hagamos promesas y que no las cumplamos, porque ojito con las promesas al Señor, porque lo que el Señor promete cumple, pero nosotros, ojito con los que dicen, el Señor te dice esto, el Señor, ojito hermanos, porque esto no es un juego. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.